Bueno, vamos a hablar de angio-OCT o de OCTA, según sus siglas en inglés. Estos son mis conflictos de interés. En realidad, la angio-OCT no es una angiografía, sino una representación de vasos sanguíneos a partir del procesamiento de imágenes de OCT. Y no detecta el flujo sanguíneo, sino que detecta el movimiento, específicamente el movimiento de los componentes que corren por los vasos sanguíneos, especialmente los glóbulos rojos. Aquí vemos a la derecha una imagen de angiografía tradicional y a la izquierda una imagen de angio-OCT. Vemos que en realidad las dos son excelentes, y si bien la angiografía tradicional ha mejorado notablemente también en los últimos años, el angio-OCT nos muestra, como ustedes ven, una imagen muy clara, muy definida, pero por sobre todas las cosas tiene una ventaja por sobre la angiografía, y es que puede hacer esa misma evaluación en distintos planos de profundidad. Y es así, recordando la histología, como el angio-OCT nos permite evaluar los distintos planos vasculares de la retina y coroides en forma individual. Por ejemplo, el plexo capilar radial peripapilar, que es el más interno, el más superficial, que como vemos corre por la capa de fibras y tiene la particularidad que estos vasos corren paralelos a la capa de fibra. Un plexo muy importante como es el plexo vascular superficial, que corre por la capa de células ganglionares. El plexo vascular intermedio, que generalmente se presenta junto al plexo vascular profundo. Son plexos muy importantes, ambos en la nuclear interna. Y después el angio-OCT nos muestra el segmento externo de la retina, el tercio externo, que es llamado retina externa avascular. Cualquier presencia de vasos en ese sector es considerada patológica o anormal. Pero podemos seguir en profundidad hacia la coroides y evaluar la capa de vasos pequeños o coriocapilaris, la capa de vasos intermedios o capa de Sattler intermedia, o la capa de grandes vasos coroides, también llamada de Haller. Aquí vemos los distintos cortes a nivel de coroides y vemos cómo en el corte anfaz, que es un corte, digamos, coronal, es como si un dron sacara una foto de la superficie en distintos planos, y vemos cómo en el plano de la coriocapilaris se observa, como algunos autores lo llaman, como granos de arena, a nivel de la capa intermedia como si fuera un plato de espaguetis, y cómo se ven los grandes vasos en la capa de Haller. Es muy importante esta división en distintos planos porque nos permite también estudiar mejor al paciente en cuanto a la etiología de las patologías. Fíjense que todas las patologías vasculares altamente prevalentes, como la retinopatía diabética, las oclusiones venosas o arteriales, todas van a tener sus alteraciones, van a presentar sus alteraciones en los dos tercios internos de la retina, es decir, donde están los plexos superficial y plexo intermedio y profundo. Como recordamos, el superficial corría por la capa de células ganglionares y el profundo en la nuclear interna. Todas estas patologías las tenemos que buscar en ese plano. En el plano de la retina avascular, como decíamos, no tiene que haber ningún vaso. Cuando lo hay, y también lo decíamos, es patológico. En este caso, generalmente son vasos que provienen de la coroides por una neovascularización producto de una degeneración macular exudativa, de una miopía patológica o de alguna patología paquicoroidea. Y en el segmento de la coroides, el angio-OCT también es útil para evaluar lo que decíamos recién, las patologías paquicoroides, es decir,
caracterizadas por engrosamiento de los vasos coroides, especialmente los externos, y por supuesto las uveitis posteriores. Es así como con un equipo, digamos, actualizado en tecnología, podemos en menos de 2 segundos tener los planos que quisiéramos, en distintos planos vasculares o tisulares, y el acompañamiento muy importante de la imagen general del B-Scan para saber qué lugar estamos evaluando. También los nuevos equipos nos permiten en forma automática extendernos en la evaluación del paciente sin que por ello se altere la capacidad de resolución. Para la observación de la zona vascular foveal, una zona muy importante, posiblemente el cubo más indicado sea el de 3 por 3 milímetros, pero si queremos ir un poco más hacia la periferia, podemos ir en forma automática a 6 por 6 y en algunos equipos hasta 9 por 9. En forma manual podemos llegar hasta 16 o 18 milímetros. Hasta hace unos años solamente teníamos la angiografía para evaluar la vascularización retinal. Eso implica cada acto lo seguimos utilizando y cada vez que hacemos una angiografía tenemos que entregar un consentimiento informado. Es de buena práctica realizar un test de alergia previo, un ayuno de algunas horas, dilatación de pupila, por supuesto necesitamos el colorante. En general se evita en algunos pacientes, se necesita al menos algún personal de enfermería o cardiólogo, se necesitan por supuesto los descartables para la inyección. Algunas veces esa inyección puede traer algunas consecuencias menores, lleva más tiempo que el angio-CT, nos da menos información, como veíamos, y produce algunos efectos indeseables que en algunos casos podrían llegar a ser muy graves. Con el advenimiento del angio-CT, digamos, no es necesario ningún consentimiento, ni tampoco un test de alergia, no es necesario el ayuno, ni la dilatación de pupila, no necesitamos ningún colorante, no tenemos por qué evitarlo en ningún paciente, no hay necesidad de personal extra, no hay descartables, no hay hematomas, se hace en mucho menos tiempo, nos da más información y no tiene ningún tipo de efecto indeseable. Indudablemente son muchas ventajas, pero también es verdad que el angio-CT presenta hasta el momento errores cuando lo realizamos, o posibles errores. Esos errores son llamados artefactos y nos pueden llevar a cometer un error en el diagnóstico o un error en aventurar un pronóstico, o más aún, a lo mejor, errar en la indicación de una terapia. Estos artefactos van a disminuir si nosotros tenemos en cuenta algunas cuestiones. Si nosotros tenemos un equipo de tecnología que realmente esté actualizado especialmente en los que son los software de corrección de los artefactos, son los llamados algoritmos, seguramente vamos a tener menos artefactos por corrección automática de los mismos. Muchos artefactos son producidos por falta de colaboración del paciente, y esa falta de colaboración del paciente muchas veces se produce por la falta de coaching a través desde nosotros, es decir, por falta de entrenamiento, por falta de una indicación precisa y clara al paciente. Y por supuesto, el entrenamiento del operador, tanto en lo que es el equipo como en lo que es la patología retinal, es indispensable para tener menos artefactos, para tener menos errores. Si nosotros estamos atentos a estas situaciones, seguramente estos artefactos van a disminuir y va a mejorar nuestra calidad diagnóstica.
Algunos de estos artefactos son, por ejemplo, artefactos de movimiento, que como vemos pueden llegar a verse como una duplicación de vasos. En otros casos se pueden ver como unas ventanitas horizontales que muchos softwares ya los corrigen en forma automática y ahí se observa la imagen corregida. Otro artefacto bastante frecuente es el de proyección. Fíjense a la izquierda observamos un plexo superficial y a la derecha observamos una retina externa. Habíamos dicho que la retina externa debería ser avascular, sin embargo, esta retina externa presenta numerosos vasos, pero fíjense la particularidad que los vasos de este sector inferior, donde está la flecha roja, son exactamente los vasos del plexo superficial. Es decir, estos vasos del plexo superficial se han proyectado desde la parte interna hasta la parte profunda sobre la retina externa. Estos vasos no son reales, son un artefacto de proyección. Cuando hacemos la limpieza de ese artefacto, quedan estos vasos, que evidentemente son los neovasos coroideos. Otro defecto, otro artefacto, es el artefacto de segmentación, que se da frecuentemente en aquellos pacientes que tienen bastante desorganización en arquitectura retinal, como puede ser un edema macular diabético o también una degeneración macular exudativa. Es decir, muy frecuentemente se puede dar esto y vemos como la segmentación automática, en este caso de la plexiforme interna, a través de la línea verde, como no sigue el lugar adecuado, o la línea roja que limitaría la plexiforme externa, tampoco es exacta. Esta segmentación nos da este angiograma. Cuando corregimos la segmentación, fíjense la plexiforme externa como está mucho mejor delimitada y como la plexiforme interna también lo está. En este caso, al corregir la segmentación, el angiograma muestra muchos más vasos de los que mostraba anteriormente. Esto se ve mucho mejor con el mapa de densidad. Es decir, este paciente, si bien tiene una clara alteración estructural por su edema macular diabético, no estaba tan isquémico como parecía antes de la corrección del artefacto. Muchas veces nos podemos equivocar si solamente hacemos un diagnóstico con una sola imagen o un solo estudio. En estas tres imágenes uno podría interpretar como que la zona vascular foveal del paciente de la derecha es anormal o isquémica, y sin embargo estos tres pacientes tienen 20/20 de visión y tienen un OCT normal en variantes anatómicas normales. Fíjense como tanto la ganglionar como nuclear interna terminan aquí y terminan aquí, lo que hace que este espacio sea totalmente normal para este paciente. Fíjense aquí cómo llegan hasta acá y hasta acá, lo que justifica plenamente una zona vascular mucho más pequeña. Estos tres casos son tres casos normales, pero con variantes anatómicas. Aquí vemos otra zona vascular foveal, también sospechosa de alteración. Le hacemos un corte anfaz a nivel de la membrana limitante interna, como decíamos antes, como si fuera un dron que saca una foto de la superficie de la retina, y vemos como aquí se ve claramente la arruga nasal a la fóvea, típico de la membrana epiretiniana, también llamada macular Packer. Aquí vemos otro síndrome de interfase, en el cual en el corte anfaz de membrana limitante interna observamos claramente la arruga a ese nivel. Hablando de la degeneración macular exudativa, el angio-CT nos puede ayudar mucho. La realidad es que pocas veces nosotros podemos tener una imagen como esta
Aquí vemos el plexo superficial, aquí vemos el plexo profundo, y aquí vemos la retina externa con esa neovascularización coroidea. Es difícil obtener imágenes tan perfectas, pero indudablemente el angio-CT, como vamos a ver, es una herramienta, yo diría, fundamental para la evaluación de las membranas neovasculares en los casos de degeneración macular exudativa. Es así como aquí tenemos una membrana que está por encima del epitelio pigmentario, que se ve en los primeros tiempos del angiograma tradicional. Esto estamos hablando, aquí vemos con el angio-CT cómo se ve perfectamente la membrana. Estamos hablando, por supuesto, de una membrana de las que antes llamábamos clásicas, son las membranas tipo 2, por encima del epitelio pigmentario. Aquí tenemos una membrana típica tipo 1, en la cual el angio-CT también nos muestra la presencia de la membrana, y son membranas que se desarrollan por debajo del epitelio pigmentario. Aquí observamos una membrana oculta tipo 1, tenemos la duda en la angiografía y cómo el angio-CT nos saca de dudas presentándonos la membrana claramente. El tipo 3 de membrana es el que se caracteriza por esta comunicación que se observa aquí, entre retina y coroides. La llamada proliferación retinal, también llamada RAP, o neovascularización tipo 3, proliferación corioretinal, es decir, una comunicación entre la retina y la coroides. Membrana neovascular tipo 3 o RAP. Este es otro caso en el cual para algunos esto podría ser a prima facie un aneurisma arterial en el sector supratemporal, macroaneurisma, pero bueno, hay que analizar al paciente. Lo que le hicimos fue un OCT en el centro de la mácula, donde observamos claramente el líquido subretinal. Al acercarnos a la lesión, ya observamos un desprendimiento de epitelio pigmentario bastante plano, irregular. Esto no tiene que ver con un macroaneurisma arterial, donde esa alteración debería ser intrarretinal y no debería por qué tener ninguna alteración en el epitelio pigmentario. Este paciente sí presentaba ya a esta altura, y a la altura de la lesión propiamente dicha, presentaba este gran desprendimiento de epitelio pigmentario como en dedo de guante, bastante típico de la patología que vamos a mostrar ahora. Aquí lo vemos en la fotocolor en gran aumento. Aquí vemos cómo se ve el corte en faz de estos que estamos viendo. Y aquí ya se ven los distintos planos vasculares con el angio-CT, y ya se ven las dos estructuras que caracterizan a esta enfermedad, que es la membrana subtipo 1, también llamada vasculopatía polipoidal o aneurismática tipo 1, algunos lo llaman tipo 4, que se caracteriza por el pólipo específicamente y por la red vascular anormal, que es la membrana neovascular propiamente dicha. Ahí lo vemos, al pólipo y a la red vascular. Fíjense esta imagen del Dr. Friend de los Estados Unidos, que bien nos demuestra un caso de polipoidal. Fíjense que en general son individuos jóvenes que muestran muy poco en el fondo de ojo, como muestran claramente que es uno de los tipos de paquicoroides, es decir, de engrosamiento coroideo. Fíjense cómo se ve el engrosamiento en el anfaz del corte de la capa de Haller, y cómo la capa de Haller también se ve en el B-scan con los vasos realmente muy agrandados, con un achicamiento de la coriocapilaris. Cómo se observa además este desprendimiento plano, irregular, con una doble capa, que es también por sus siglas llamado SAIR, que es altamente sugestivo de la presencia de una membrana neovascular, en este caso de la red.
es esta que encontramos acá, y como vemos el mal llamado pólipo, que es este desprendimiento de epitelio pigmentario en dedo de guante. Es decir, muy claritas las lesiones. Dedo de guante, pólipo, red vascular, solapada por este desprendimiento plano irregular, vasos coroides aumentados. Pero el angio-CT no solamente nos sirve para diagnosticar, como veíamos, estas 4 tipos de membranas neovasculares, sino también nos sirve para aventurar un pronóstico. Y fíjense que si nosotros tenemos una imagen, encontramos como la de la izquierda, con halos perilesionales, con ramificaciones, con arcadas periféricas, con anastomosis, en ovillo o roseta, vamos a saber ya de antemano, cuando vemos estas imágenes, que estas membranas tienen un crecimiento rápido, que están en plena actividad y que van a responder generalmente muy bien a los antiangiogénicos. En cambio, la imagen de la derecha, donde hay vasos más rectos, como si fuera en árbol muerto, van a presentar un crecimiento prácticamente nulo, es decir, una estabilidad absoluta. Los vasos se rodean de pericitos, lo que se llama la arteriolización. Esto hace que se hagan mucho más resistentes a la terapia con anti-VEGF. El angio-CT también nos sirve para otro tipo de membranas neovasculares, las llamadas membranas neovasculares quiescentes. Estas membranas no se demuestran ni clínicamente ni en ningún otro estudio, es decir, no bajan la agudeza visual del paciente, no presentan metamorfopsias en general, y los otros estudios tampoco presentan ningún cambio, salvo un muy pequeño y sutil cambio en el OCT, en el BESCAN, que es el que vemos aquí, que es este desprendimiento plano irregular del desprendimiento del epitelio pigmentario, también llamado signo de la doble capa, en donde se ve el epitelio pigmentario separado de esta capa finita que es la membrana de Bruch. Cada vez que encontramos este signo de la doble capa, es un signo altamente sugestivo de la presencia de membrana neovascular coroidea. Efectivamente, en este caso la presentaba. Sarraf y colaboradores demostraron durante años que estas membranas crecen en el tiempo. Sin embargo, no exudan, no se activan, y por eso tanto la clínica como el OCT del paciente permanecen indemnes. Estos pacientes no deben ser tratados hasta tanto no presenten un signo de actividad. ¿Por qué no deben ser tratados? Porque hay una teoría bastante confiable que nos dice que esa membrana neovascular inactiva haría un papel de nutrición importante de los fotorreceptores que están por encima, como si fuera una corio capilaris. Por eso no debemos eliminarla. Por supuesto, estos pacientes tienen hasta 14 veces más posibilidades de activarse que el resto de la población. Hay que seguirlos de manera muy estricta. Repasando, membrana neovascular tipo 1 por debajo del epitelio pigmentario, membrana neovascular tipo 2 por encima del epitelio pigmentario, RAP o membrana neovascular tipo 3 en la comunicación retinocoroidea. Y esto que, bueno, es algo que nos puede llegar a confundir. Fíjense que vemos una cantidad de vasos en el centro de la lesión que se asemejan bastante a esta membrana tipo 2, por ejemplo, pero lo que decíamos antes, siempre tenemos que ver el resto de los estudios. Y aquí observamos en el OCT-BESCAN una clara atrofia de la retina y del epitelio pigmentario, lo que hace que esa falta de epitelio pigmentario permita la visualización de los vasos coroideos. Esto no es una membrana neovascular, sino la visualización directa de los vasos coroideos, lo que para la angiografía tradicional sería un efecto ventana.
Otra patología prevalente, como es la diabetes, también el angio-CT nos puede ayudar y mucho, ya que nos puede ayudar a detectar microaneurismas, loops vasculares, la falta de perfusión capilar, la alteración en la zona vascular foveal, las irregularidades microvasculares y la neovascularización coroidea. Aquí vemos en este caso un paciente panfotocoagulado que presenta en este caso una llamativa isquemia especialmente en la zona temporal superior. Vemos como sin ningún tipo de inyección y a pesar de algún artefacto de movimiento, el angio-CT nos muestra claramente esa isquemia y como también además el mapa de densidad vascular nos muestra la alteración isquémica en ese sector. Fíjense en este gráfico cómo desde la normalidad hasta la retinopatía diabética proliferativa, es decir, la evolución de la retinopatía diabética, cómo se va alterando la zona vascular foveal y cómo se va alterando la densidad vascular a medida que el tiempo pasa y empeora la retinopatía diabética. Estas son unas imágenes del Dr. Rosen de Nueva York, realmente muy, muy lindas. Vemos cómo la evolución de la retinopatía diabética se observa lo que recién comentábamos, ¿no? La alteración en la zona vascular foveal y en los mapas de densidad vascular. Existe una herramienta muy interesante que es el AngioAnalytics, que nos permite dibujar y pintar esa zona vascular foveal para luego hacer más fácil la comparación en el seguimiento. Fíjense, este es un paciente diabético sin edema macular. En el ojo de la izquierda vemos abajo un plexo profundo, en el ojo de la derecha un plexo superficial. En ambos cortes de ambos ojos vemos una alteración bastante importante en la zona vascular foveal y, bueno, es muy útil en este caso poder marcarlos para poder seguir en la evolución a futuro. En este caso es otro paciente diabético que sí presentaba edema macular cistoideo en este caso, y fíjense cómo el plexo superficial prácticamente no nos muestra nada. Como decíamos antes, los cambios fundamentalmente en la retinopatía diabética se dan en el plexo vascular profundo. Por supuesto que al final termina tomando todos los plexos, pero los cambios iniciales en la retinopatía diabética se dan en el plexo vascular profundo. En este caso el plexo superficial se muestra normal. Una foto ANFAS tomada desde la membrana limitante interna nos muestra esas protuberancias propias del edema macular cistoideo. Y fíjense como si en el plano profundo se observan esos espacios hiporreflectivos que corresponden a los quistes y que no deben ser confundidos con áreas de isquemia. Así se ve en los tiempos tardíos la neovascularización diabética, es decir, lo que llamamos un resumamiento vítreo. Y en un mismo caso, así se ve la neovascularización diabética con el angio-CT. Esto, como vamos a ver, es una ventaja el hecho de no filtrar, pero para algunos casos también es una desventaja. Fíjese cómo en menos de 2 segundos, sin dilatar la pupila, podemos seguir a este paciente después del tratamiento de esta neovascularización. Un desafío que ya están logrando todas las compañías de angio-CT es llegar a lo que ya lograron las angiografías tradicionales, es decir, los campos amplios. Ya lo estamos logrando con varios de los equipamientos hoy en día en el angio-CT. En definitiva, el angio-CT tiene la ventaja de ser no invasivo, sensible, confiable, rápido, seguro, como decíamos, evaluar en 3 dimensiones, no necesita los tiempos angiográficos
La falta de fuga es una ventaja, como veíamos recién, pero también puede ser una desventaja. Provee más información, evidentemente. Siempre debe ser interpretada como cualquier método complementario con la ayuda de los otros. En especial, en este caso, con el corte B-scan y, si se puede, con el ANFAS. Y, por supuesto, creemos que tanto la angiografía y la indocianina deberían utilizarse en aquellos casos en los cuales no podemos resolver aún con el angio-CT. Entre las desventajas, quizás las principales son que se requiere el conocimiento práctico, teórico, como decíamos, no solo del equipamiento, sino también de la patología retinal y coroidea. Eso lleva a una curva de aprendizaje. El campo limitado de visión ya no es tanto, está mejorando, los artefactos cada vez son menos. Y todos estos artefactos, como las hemorragias y algunos exudados que no se ven, o los microaneurismas, están en la actualidad siendo mejorados, es decir, están perfeccionando la corrección de todos estos artefactos. Aquí mostramos a la no fuga de colorante como una desventaja. Podemos recordar, por ejemplo, a lo mejor la fuga característica de una central serosa en una angiografía tradicional. Evidentemente, esa fuga no la vamos a tener en un estudio de angio-CT. Tampoco vamos a tener la tinción de las paredes, que muchas veces nos ayudan a diagnosticar distintos tipos de vasculitis. Pero en líneas generales, las ventajas son muy superiores a las desventajas, y es por eso que para nosotros es una tecnología que ha llegado sin duda para quedarse y que nos puede ayudar en innumerable cantidad de casos y patologías. Nosotros creemos que esta nueva tecnología no solamente nos sirve para el diagnóstico, sino, como vimos, también para aventurar un pronóstico y también para lograr para ayudarnos a tener una correcta decisión terapéutica, es decir, hacer la mejor medicina que podamos. Muchas gracias.